Porque a esta hora tenemos un contacto con Roma, con José Levi, corresponsal de CNN Internacional. José, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cuál es el ambiente que se vive a esta hora en la ciudad de Eterna? ¿Cómo estás? Hola Matilde, Alicia, realmente un ambiente sombrío en el camino del aeropuerto a donde me encuentro. Las calles estaban prácticamente vacías. El taxista me decía, es totalmente inusual a esta hora de la noche que las calles estén prácticamente desiertas, pero es que aparentemente existe una sensación general en la capital italiana, en Roma, de nostalgia, de tristeza por esta despedida de un papa tan querido, un papa con quien yo a nivel personal pude desarrollar una relación muy especial, muy estrecha. Yo recuerdo cómo en el año 2005 también aquí en Roma cubrí el fallecimiento de Juan Pablo II, del antecesor de Francisco, y entonces me acuerdo que poco después el vocero de quien era entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, era el padre Guillermo Marcó, me buscó en la sala Estampa según las indicaciones que recibió del cardenal Bergoglio para, según le había dicho él, agradecerme en su nombre mi cobertura de un momento central de su vida, que era el fallecimiento de un papa tan querido, de Juan Pablo II, quien para muchos era un segundo padre, sino un primer padre directamente. Y entonces lo que le había dicho el cardenal Bergoglio entonces a Guillermo Marcó es: transmítele que me emocioné con él, y que me emocionaron dos cosas: su forma de transmitir ese momento y también saber que siendo judío podía él transmitir esas emociones. Y entonces eso de alguna forma creó una base, creó una capacidad de poder yo dirigirme al Papa Francisco de una manera directa. Él, la primera vez que me vio en la plaza de San Pedro, me reconoció, digo, José Levi, y yo, estaba totalmente sorprendido por el hecho de que el Papa me reconocía a mí en la plaza de San Pedro, sí. Y te digo, con tu altura, además, es imposible no verte, pero reconocerte es otra cosa, y eso habla de tu trabajo también. Después, ¿cómo fue esta relación que lograste tener con el Papa? Sí, bueno, fue una relación que se fue desarrollando. Tuve reuniones con él privadas. Bueno, éramos 3, 4 personas que nos encontrábamos con él durante horas, y inclusive él llegó a aprobar un proyecto que yo le presenté, un proyecto que teníamos los presentes sobre el pacto humano, y él estuvo durante, me acuerdo, 15 minutos de una de estas reuniones leyendo detenidamente delante de nosotros ese pacto humano. Luego dio un par de observaciones de cosas que se podían mejorar, pero esto llevó a que él inclusive nos designara a 5 personas que estábamos presentes ahí como delegados suyos, pero con una característica muy especial, que es que de los 5 delegados, 1 era cristiano, 1 era musulmán y 3 éramos judíos, incluyéndome a mí. Y entonces una de las cosas que hay que destacar del legado del Papa Francisco es precisamente ese acercamiento interreligioso, ese querer integrar a las otras fes dentro de lo que eran también sus proyectos, sus actividades. Y esto fue impresionante, el poder estar con él, el poder a veces no estar de acuerdo con él, o él no estar de acuerdo
acuerdo conmigo, me acuerdo que en alguna ocasión me regañaba porque me decía, pero es que para ti todo es muy fácil y las cosas a nivel internacional son más difíciles. Me acuerdo, por ejemplo, de recordarle yo un tango, o sea, una canción de Carlos Gardel, en la cual, o sea, Silencio, Silencio en la noche, cuando Carlos Gardel canta sobre esa madre que se quedó con 5 medallas que por 5 héroes le ofreció la patria. Y él me decía, sí, es justo eso, él no se había acordado de esa canción de Carlos Gardel. Y vamos, teníamos una relación directa que a veces llevaba a que me escribiera cartas de su puño y letra. Esos son verdaderos tesoros que tengo yo hoy en día. Realmente poder tener ese privilegio de haber estado con un papa gigantesco. Puedo decir, y lo digo por una experiencia personal continua mía con él, un papa asequible, un papa que era humano, que quería cambiar las cosas en el mundo y logró realmente influir en todo lo que es la integración de los seres humanos, ya sea a la Iglesia, ya sea el que todos pudieran tener un acceso a los lugares religiosos, a la Eucaristía, a las distintas ceremonias religiosas, ya sea también a la hora de llevar a un acercamiento con judíos, con musulmanes, también un acercamiento ecuménico. Cubrí, por ejemplo, su reunión en Cuba con el patriarca greco-ortodoxo Cirilo, también porque él estaba interesado en construir esos puentes, en derribar barreras, el llevar a que pudiera haber un mundo más en paz, pero le tocó realmente un mundo con muchos conflictos, con muchos lugares de derramamiento de sangre, y esto era para él especialmente doloroso. Era necesario él llevar a cambios, él intentaba influir, en algunos momentos quizás consiguió cambiar determinadas situaciones, pero desde luego yo lo calificaría como un papa que deja un legado de humanidad impresionante. Me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que tuvo una audiencia pública como papa, ya después de su elección, el 13 de marzo del 2013, él se dirigió a los presentes, que éramos precisamente los medios de comunicación, y lo que dijo es: yo sé que muchos de ustedes no son católicos, no son cristianos, son inclusive ateos o de otras religiones, pero todos somos hijos de Dios. Y ahí él marcó también uno de los temas fundamentales de su inmenso pontificado, realmente el llevar a un acercamiento entre los seres humanos, a amor entre las distintas religiones, a encontrar ese denominador común que es tan necesario, porque hay que tener en cuenta que las religiones, al menos así lo pienso yo y creo que también él lo pensaba, o destruirán el futuro o alternativamente lo construirán. Entonces de nosotros depende. Él era muy consciente de la necesidad de acercar a los seres humanos, de encontrar ese denominador común que nos permitiera el estar mucho más cercanos los unos a los otros. José. Matilde, Alicia. José, Alicia por acá. Quiero saber, a tu criterio, ¿cuál crees que fue el desafío más grande que enfrentó el Papa Francisco durante su periodo a cargo? Llevar a cambios significativos en el interior de la Iglesia, creo. Al lado ya de los temas globales que para él eran fundamentales, como puede ser intentar terminar con guerras, la guerra entre Ucrania y Rusia, la guerra
entre Hamas e Israel, en Sudán, en otros lugares del mundo, también él intentaba de alguna forma llevar a cambios significativos dentro de la propia institución vaticana, dentro de la Iglesia, el incluir más a las mujeres, el nombrarlas, por ejemplo, jefas de dicasterios, de ministerios, en lo que es el Vaticano, el intentar integrar a los divorciados, por ejemplo, que pudieran recibir la Eucaristía. También él, de alguna manera, tener una actitud bastante menos negativa con respecto a los homosexuales. Decir esa frase que todos recordamos: ¿quién soy yo para juzgar a los que son homosexuales? Entonces, todos estos temas para él eran fundamentales, y también era fundamental para él el terminar con esa política de exclusión e intentar incluir, por ejemplo, a aquellos que se encuentran en prisiones, el crearles un horizonte de esperanza, de que todavía son queridos en la sociedad, de que tienen un futuro, de que pueden tener esa esperanza que es fundamental en la vida. Entonces, a todos estos grupos marginados, también a los migrantes, por ejemplo, su gran diferencia con Estados Unidos sobre el tema de las migraciones, sobre otros aspectos, el declarar también al comienzo de su pontificado que la Iglesia Católica es una iglesia pobre para los pobres, y todo esto lo intentó transformar en realidad, también intentar que ese pobre para los pobres también estuviera en el interior de la curia, y que no hubiera quienes intentaban aprovecharse de determinados cargos, de posiciones dentro de esta curia para conseguir beneficios, ya sea económicos, ya sea de vehículos buenos o de casas especialmente lujosas. Entonces, todo esto es algo que él lo puso en un lugar muy importante, clave de su pontificado, y fue paulatinamente él introduciendo cambios. Sí, y todo José, esto lo hemos visto durante estos 12 años en los cuales Francisco estuvo al frente de la Iglesia Católica. José, no sabíamos de esta relación tan estrecha y te vemos emocionado. Y también nos emociona a nosotros ver esta pasión con la que hablas de la humanidad del Papa. Tú lo decías, buscó terminar con privilegios. Sin embargo, eso también hizo que se ganara muchos adversarios dentro de la propia Iglesia, que hoy han salido con declaraciones que uno no pensaría que provienen de alguien de la Iglesia Católica. Finalmente, para cerrar, ahí estamos, ya estamos cerrando. José, ¿se te cortó? Sí. Se cortó, Alicia. Claro, los satélites son muy restringidos y frágiles, y esa era la hora en que se cerraba este contacto, pero él estaba hablando de justamente lo que estábamos hablando con la hermana Nelly, de las personas que estaban en la cárcel, de lo que él quería transmitir, una esperanza, un sentido a lo que estaban pasando, y eso precisamente fue lo que él tuvo en la cárcel de mujeres.